como hemos visto, la intensidad, en términos generales, es una función de la diferencia de fases. Esto, por ejemplo, cuando teníamos solamente dos ondas. Y si tenemos más de dos ondas, vamos a tener también de que la intensidad va a depender de la diferencia de fase de las ondas que se están acoplando. Entonces, esto nos permite a nosotros construir instrumentos que nos permitan determinar o predecir esa diferencia de fases. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a escribir, dado que la intensidad, ¿está bien? La intensidad depende fuertemente de la diferencia de fases, ¿está bien? De la diferencia de fases, se pueden construir instrumentos que, midiendo la intensidad, porque la intensidad es observable, ¿está bien?, de las ondas, se pueda predecir la o su diferencia de fases. Estos instrumentos se conocen como interferómetros. Tan importantes son los interferómetros en la tecnología actual que el LIGO, el instrumento por el medio del cual se han detectado las ondas gravitacionales, es un interferómetro. ¿Está claro? Que ha permitido justamente establecer o determinar que existen estas ondas. Vamos a ver en un modo abreviado cómo es que funciona esto. Sean dos ondas planas. ¿Está bien? Ambas con la misma intensidad. Y sub cero. Que se propagan en el eje Z, vamos a decir. Entonces, vamos nosotros a asumir que cuando estas se superponen, ¿está bien? Es decir, cuando las sumamos, una de ellas se atrasa. Supongamos que al momento de superponerse, es decir, cuando se suman efectivamente, una de ellas está retrasada, una de ellas más que está, vamos a ponerlo así, se retrasa y recorre una distancia, vamos a ponerle D, respecto a la otra. ¿Eso qué significa, jóvenes?
que mientras que tengo un U1, que es igual a la raíz cuadrada de I sub 0, e a la menos I kz, la otra, U2, es igual a la raíz cuadrada de U sub 0, e a la menos I kz menos d. Está retrasada, a eso se refiere. Entonces, colocando en la ecuación de interferencia, estamos hablando de dos ondas, ¿está claro, jóvenes? Dos ondas con la misma amplitud y la misma fase. Tuvimos ese ejemplo inicialmente y la expresión, la ecuación de interferencia de esta, 4 I sub 0 coseno cuadrado de phi 2 menos phi 1 sobre 2. Entonces, pero este era, cuando aquí la diferencia de fases es esto que nos está dando. Entonces, reemplazando acá y considerando que, en primer lugar, I1 igual a I2 igual a I0, todas tienen la misma amplitud, tenemos que phi 2 menos phi 1 es igual a menos k z menos d más kz es igual a un kd. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esto es igual a, el k es 2 pi sobre lambda d. Teniendo en cuenta eso, obtenemos que I es igual a 2 veces I sub 0. Ustedes pueden cotejar este resultado. 1 más coseno de 2 pi sobre lambda d. Bien, entonces, esto es lo que nosotros obtenemos en este caso. Vamos a investigar, en el marco de esta expresión que acabamos de obtener, de qué manera depende la intensidad de la distancia d. Entonces, investiguemos la función I, con respecto a la distancia d. Con respecto a la distancia d. Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos ahorita. Primero, si d es igual a un lambda q. Acordémonos de que aquí estamos hablando de que esta es la función con la que vamos a trabajar. D es igual a un lambda q, donde este q es igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, es lambda q, vamos a tener 2 pi q. El coseno de múltiplos de 2 pi es 1. Significa que aquí tenemos nosotros 2 y vamos a tener entonces de que I es igual a 4 I sub 0. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Después, si D es igual a lambda medios 2Q más 1, de nuevo Q es igual a 0,1, 2 y así sucesivamente. Entonces,
nosotros vamos a tener lo siguiente. En esos casos tengo pi medios. A ver. Un momentito, aquí. Sí. En este caso voy a tener múltiplos impares de pi. Y si tengo múltiplos impares de pi, esto es menos 1. Significa que esto es 0. Y en consecuencia tenemos en este caso i es igual a 0. Entonces tengo que la amplitud es máxima cuando el d es un múltiplo de lambda y es 0 cuando estamos con múltiplos semienteros de lambda. Múltiplo entero de lambda y múltiplo semientero de lambda. Luego, la intensidad media nosotros hemos dicho que es igual a m veces i sub 0. En este caso, m es igual a 2 porque estamos trabajando con 2. Y la intensidad media no es otra cosa que la suma de las intensidades de las dos ondas. A ver, déjenme ver si tengo aquí un esquema relativo a este. No sé, creo que este. A ver, no, este no me sirve. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos, a ver, voy a intentar dibujarlo. En este caso es esto. Vamos a decir que aquí tenemos la intensidad. Aquí tenemos nosotros D. Voy a tener aquí un parámetro por aquí. Este. Por aquí vamos nosotros. Voy a trazar una línea así. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Esto va a ser 4 i sub 0. Esto va a ser 2 i sub 0. Después tenemos entonces lo siguiente. A ver, 0. Vamos a decirle que esto es... Acá es lambda. Acá es 2 lambda. 3 lambda. 4 lambda. Entonces, según esto, nosotros cuando es 0, cuando el Q es 0, es un múltiplo par, por lo tanto tiene su máximo. Voy a tener aquí, voy a tener un máximo. Otro máximo voy a tener acá. El siguiente máximo aquí. En estos puntos obtenemos nuestros máximos. Después, semientero, los mínimos. Va a ser acá. Va a ser aquí. Aquí. Y aquí. Ya tenemos nuestros máximos, tenemos nuestros mínimos. Entonces nuestra onda va a ser algo así. De esta forma va a estar la superposición. ¿Qué significa? Aquí tengo máximas intensidades, aquí tengo 0, oscuro, claro. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, entonces, nosotros vemos que dependiendo de D, de cuánto, si nosotros podemos medir estas distancias, podemos determinar cuáles son las características o el desfase que tiene. Entonces vamos a ver la definición de interferómetro. Un interferómetro
En primer lugar, es un instrumento. Donde un haz de luz coherente se divide, ¿está bien?, en dos o más haces. Eso ya va a depender del tipo de interferómetro. Se divide en dos o más haces por medio de algún mecanismo. Ya el tipo de mecanismo va a determinar el tipo de interferómetro. ¿Está bien? Entonces se divide en unos dos más haces por medio de algún mecanismo, los cuales, cuando me refiero a los cuales es a los haces, ¿está claro? Los cuales recorren diferentes caminos ópticos. Ya hemos dicho que es un camino óptico, en este caso los diferentes caminos ópticos están relacionados con este valor D. ¿Está bien? Y luego se les hace converger, ¿está bien? Se les hace converger. Es decir, se hace que todos vuelvan a llegar a un mismo punto. En el punto de convergencia, se observa y ese es el término, patrón de interferencia. Se observa un patrón de interferencia que se registra por, vamos a ver, voy a poner instrumentos que miden intensidades. Entonces, eso es un interferómetro. Es un instrumento que por algún mecanismo, ya veremos cuáles, nos divide un haz de luz coherente en dos o más, los hace recorrer diferentes caminos ópticos y después de eso los vuelve a juntar. ¿Está bien? Los vuelve a juntar. ¿Qué nos garantiza que sean luces coherentes? De que van a tener la misma amplitud, inicialmente tienen la misma fase y por medio de este artificio de hacerlos recorrer diferentes caminos ópticos es que se logra de que tengan diferentes fases y podemos utilizar los resultados que hemos visto anteriormente. Entonces, dado que la intensidad es sensible a la variación de fase, en todo caso más que la variación, vamos a poner a la diferencia de fases, nosotros tenemos lo siguiente, es decir, ¿cuál es la diferencia de fases? Phi2 menos Phi1, esto es igual a 2pi sobre lambda d, igual a 2pi sobre lambda sub 0 nd, es igual a 2pi ct nd, es igual a 2pi
nu sub 0 C N D. Aquí nosotros tenemos que D es la diferencia de caminos ópticos. Vamos a tener este nu sub 0 es la frecuencia de la onda óptica. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por medio del interferómetro, nosotros vamos a poder decir o definir el D. ¿Está claro? Y, a ver, y vamos a poder, en términos generales, midiendo la diferencia de fases y esto, vamos a poder hallar la longitud de onda, por ejemplo, la onda, vamos a poder determinar el índice de refracción del medio. Es decir, podemos hacer una serie de cálculos. A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Profesor, disculpe. Sí. Y todas estas propiedades que usted está mostrando, ¿no?, de la óptica, ¿también se aplican a las radiaciones? Es decir, ¿cumplen esto o ellos tienen otro tipo de leyes? No, la interferencia también se da. Lo que pasa, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Los patrones de interferencia de una radiación que no está dentro del espectro óptico no lo podemos ver directamente. Necesitamos instrumentos que nos permitan verlo. ¿Está claro? Entonces, definitivamente todo esto es aplicable a cualquier tipo de radiación electromagnética. Ahora, van a haber patrones de interferencia que no son observables por nosotros con nuestra vista, pero, y ahí viene esto, se registran con instrumentos que miden intensidades. Estos instrumentos que miden intensidades nos van a mostrar justamente de que hay partes muy intensas y partes poco intensas para cualquier tipo de radiación. ¿Está claro? Siempre y cuando cumplan con ciertos criterios, sobre todo, muy importante es la coherencia. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. A ver. Aquí a manera de un ejemplo bastante breve, por ejemplo, digamos de que nosotros tenemos de que el D sobre este lambda sub 0 es del orden de 10 a la 4. Entonces, vamos a suponer que tenemos pequeñas variaciones del índice de refracción del orden de 10 a la menos 4. Jóvenes, fíjense, nosotros podemos decir de que un medio es homogéneo, el aire tal vez es homogéneo, el agua es homogénea, pero el mismo aire, la misma agua, tienen diferentes composiciones por diferentes razones que pueden hacer que de un punto a otro punto haya pequeñas diferencias en el índice de refracción. Si nosotros tenemos esto, entonces, utilizando esta relación, podemos decir que el delta de phi es igual, a ver, tengo el D sobre lambda sub 0 y el delta de n, lo voy a reemplazar, aquí vamos a tener entonces 2 pi lambda sub 0, delta de n por D, y esto, dando estos valores, es del orden de 2 pi. ¿Está bien?
Entonces, significa que bajo estas condiciones, una luz, una onda que pasa por este medio, con estas condiciones, va a tener un cambio de fase en 2pi. ¿Eso, jóvenes, está entendido? ¿Tienen? ¿Puede volver a repetir, profesor? D es algo que nosotros podemos calibrar por medio del equipo, ¿está claro? Lambda sub 0 es la intensidad de la luz. Y nosotros vamos a tener el delta de n, que digamos que es la variación que tiene el n dentro del medio. Entonces, nosotros bajo estas condiciones vamos a esperar que haya una variación en la fase en 2pi. Una variación en la fase en 2pi. Si hacemos pasar dividimos el haz coherente en dos haces, uno que sigue, por decirlo de alguna forma, en el aire y el otro que sigue en este medio, cuando los volvemos a colocar, hacer encontrar, la diferencia de fases es de 2pi. Lo contrario, si nosotros no conocemos este dato, si conocemos esto, hacemos esta medida y medimos que la diferencia de fases es 2phi, que podemos encontrarla por alguna de estas relaciones, nosotros vamos a tener de que el índice de refracción de ese medio está cambiando en esta magnitud. ¿Está claro? Profe, entonces lo que hace un interferómetro es como dividir el haz coherente. Divide un haz de luz, así es, y hace que recorran distintos caminos ópticos. Los distintos caminos ópticos se pueden lograr de dos maneras distintas. Uno, haciendo que uno recorra una distancia d mayor que el otro. Dos, haciendo que uno recorra un medio óptico con diferente densidad óptica. Y encuentro una variación de fase. Si yo puedo controlar estos, puedo medir la variación de fase. Si, digamos, puedo controlar esto y puedo medir la variación de fase, puedo determinar cuáles son las variaciones de esto. Claro, eso sí le entiendo. Profe, pero no entendí esto del haz coherente, haz de luz coherente. ¿Qué requisitos debe tener un haz para que sea coherente? En este caso vamos a tomarlo de la forma más sencilla. Más adelante vamos a hablar de coherencia de forma más concreta, pero de la forma más sencilla es que tengan la misma amplitud y que tengan la misma fase inicial. Okay. ¿Está bien? Okay. Es decir, Ya. que pueda considerar que es la misma onda. Pero que a la vez sea una suma, ¿no? De varias ondas, o de dos. En este caso vamos a considerar ondas planas. Por Una ejemplo, un haz coherente es un láser. Porque un láser tú lo ves de un color. Significa de que, ya les expliqué la vez pasada, ¿qué significa un color? Significa una longitud de onda. Pero eso, ¿la línea existe? No, la línea no existe realmente. Lo que tienes es una gran cantidad de líneas muy cercanas una a la otra. ¿Está claro? Entonces, cada una de estas líneas tienen un valor. Nosotros podemos decir que este es un valor lambda, pero este valor lambda tiene un determinado ancho, más o menos un delta de lambda. Entonces, si nosotros tenemos que este delta de lambda es muy pequeño, tal vez tan pequeño que nuestros ojos no pueden distinguirlos, tan pequeño que nuestros instrumentos no pueden distinguirlos porque su resolución óptica es muy grande, no es lo suficientemente preciso, nosotros podemos decir que esto tiene un solo color. Entonces, eso también calza dentro de lo que es la luz coherente. Mismo color, o sea, misma frecuencia, misma fase, misma amplitud, y después con eso yo puedo hacer que cambien de fases y puedo hacer una serie de procedimientos con respecto a ellos. ¿Quedó entendido?
Claro, entonces, profe, en este caso, un láser es una suma de varias ondas con una fase igual, una misma amplitud. Tienen la misma longitud de onda, porque tienen el mismo color. Ah, ya. Claro, la misma longitud de onda. Pero Así es. en ese mismo espectro del rojo, ¿no hay varias longitudes de onda? Hay varias longitudes de onda. Ya les dije la vez pasada, y vuelvo a repetir, dígame, esta es una línea, ¿correcto? ¿Cuántas dimensiones tiene? Dos. Esta que acabo de dibujar tiene 2 dimensiones. ¿Está bien? Y eso lo podemos ver mejor si es que traemos la lupa. Vemos, podemos esto agrandarlo, de que tiene un grosor. ¿Está bien? Tiene un grosor. Es más, las líneas del costado son más delgadas. Estas líneas de mi hojita son más delgadas, pero también tienen un grosor. Todo tiene un grosor, ¿está claro? Entonces, no tiene una sola longitud de onda, tiene un pequeño, un ancho. Estas longitudes de onda tienen un ancho. Un ancho que tal vez para nuestros parámetros o criterios